A esta hora transmite Chilena FM en el 101.3 en la banda de frecuencia modulada y como cada semana ya nos acompaña una vez más el profesor Juan Campino, director del Parque de la Ciencia. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido a Chilena FM. Luis, ¿cómo estás? Una Bien. semana sin verte y sin estar en tu radio, como que ya hay algo que echo de menos. Así es, por supuesto, y lo más importante que hoy día estamos para poder seguir con la historia de la humanidad, del hombre, y quedamos la semana pasada en lo que fue la primera revolución, que es la revolución agrícola, hace 10.000 años a partir de hoy, hacia atrás, y que obviamente marca un hito súper importante. Quizás sería bueno que hiciera un contexto de qué impacto provocó la revolución agrícola en el destino y el desarrollo de la humanidad. Perfecto, muy buena pregunta. Mira, las cosas ocurren porque hay causas que las provocan, evidentemente, siempre. Las cosas no ocurren porque sí. La revolución agrícola se debió a dos factores fundamentalmente. Primero, el fin de la última glaciación, que terminó hace 11.000 años, la última glaciación, y eso significó que al irse el hielo y la nieve de la superficie de la Tierra en gran parte, porque aún siguen, sigue habiendo hielo, digamos, eso significó que quedó terreno disponible. Antes las migraciones se hacían caminando por el hielo. Sí. Después, cuando se fue el hielo, se hacían caminando por el suelo. Y el suelo te ofrece muchas alternativas. Aunque no siembres, siempre van a haber cosas que comer. Y las especies vegetales y animales se desarrollan solitas. El tema era cómo alimentar al hombre. Por eso es que el hombre no salió de Etiopía mucho antes de esta revolución agrícola, porque era escaso en los alimentos. Hace 11.000 años terminó la glaciación y el hombre salió de Etiopía 70.000 años antes de eso, Sí. pero muy poca cantidad. A partir de cuando la Tierra se descongeló, el hombre salió en mucha cantidad. Masivamente, ¿no? Masivamente. Entonces, una vez que el hombre se va, el hombre ya tiene un problema, que es cómo se alimenta. Ya. Porque ya no eran 20 o 30, eran cientos de grupos de mucha gente que salía de Etiopía porque no había ya prácticamente alimento para ellos. Tenían que salir ya fuera por mar o ya fuera por tierra. Claro. Desde ya que caminar es más fácil que nadar. Sí. O en ese tiempo las fraguas que tenían estas. Era más seguro, obviamente, ir por tierra. Claro. Que en el mar, me imagino, cuántas de esas oleadas de hombres que salieron se perdieron en el mar. Probablemente muchísimo, Sí, claro. más de las que llegaron, evidentemente. Claro. Ahora, hay que pensar que ahí salían las familias. Sí. No salían unos hombres aventureros. Iban niños, guaguas, mujeres, en fin, y por lo tanto era muy lento el desplazamiento. Fue tan grande la cantidad de gente que salió que tuvieron que organizarse de otra manera. Había que alimentarlos, había que protegerlos, había que darles un techo, porque eran muchos. Y eso significó que hubo que comenzar a crear ciudades, a fundar ciudades. Como lo dijimos en el programa anterior, fue Jericó, en Israel, La primera ciudad. Que Y tú ahí, dijiste en el programa anterior que esa ciudad estuvo oculta y que hace poco se descubrió que había existido, pero es la más antigua del mundo. la descubierta hasta ahora. Ya, Pueden haber otras, ¿no? sí, claro. Están bajo erupciones volcanes gigantescas, como el Vesubio, qué sé yo, Sí. que aún no se ha llegado a eso. Pero de lo que sí se tiene certeza es de que en esa época, Jericó fue fundada hace unos 8.000 años atrás, se tiene certeza de que el hombre comenzó a crear sus propias ciudades porque Ya. se las ha encontrado en todo el mundo. Eran muy básicas, por supuesto, eran prácticamente cuevas donde vivían. Ya. Los techos eran rudimentarios, pero en esa zona del mundo bien sabemos que no llueve mucho. Claro. Por lo tanto, tenían un factor positivo para poder evolucionar y que los niños, sobre todo, fueran protegidos, ¿verdad? Claro. Bueno, esta revolución agrícola trajo cosas buenas y trajo cosas malas. Al tú ser dueño de un pedazo de terreno, y como somos todos seres humanos y fuimos hechos todos de la misma forma, somos ambiciosos. Si tienes uno, quieres tener dos. Claro. Si tienes dos, quieres tener cuatro. ¿Qué pasa con los animales? Los animales, si tienen uno, se conforman con uno. Ahí quedan nomás. Claro. Ellos no andan pensando echar al perrito del lado por decir, Para quedarse quedarte con... No es así. Entonces el hombre, que tiene esta característica a veces indeseada, Ya. tuvo que comenzar a administrar sus organizaciones, sus ciudades. Claro. Entonces tuvieron que aparecer los políticos. Darle un ordenamiento. Un ordenamiento, claro. Que se podía andar por ciertas partes y por otras no. Claro. Que esta tierra era para fulano y no para otro. Pero en la medida que fue el hombre desarrollándose, comenzó a aparecer la ley del más fuerte. Ya. El que tenía más fuerza, digamos, echaba al otro que estaba al lado, que era más débil. Claro. Y comenzaron a organizarse. Y aparecieron entonces los gobiernos. Los gobiernos. Y estos gobiernos tuvieron que poner leyes.
Y las leyes en ese tiempo no había ni escritura, imagínate. Sí, Entonces era todo drástico. El que se portaba mal lo hacían desaparecer y punto. claro. Pero bueno, transcurrió el tiempo y apareció lo que hasta ahora no se ha ido y no se va a ir nunca más por lo demás, que es el comercio. Ya. ¿Cómo llegabas tú de un punto a otro? Con el saco de poroto en la espalda Ujú. y haciendo trueque con el pueblo del lado que en vez Y de poroto. producía otras cosas, ¿no es cierto? Exactamente. Claro. Entonces era muy lento el desplazamiento. Mm. Pero a alguien se le ocurrió por ahí y fue en varias partes del mundo al mismo tiempo. Se Ya, ocurrió, fue simultáneo. fue simultáneo, que fue la invención de la rueda. Ya. Tú te puedes imaginar, Luis, por un momento, cuando tenías que desplazarte con un saco al hombro para ir a vender tus productos y de repente aparecen dos ruedas, un eje y pone un carretón encima y puedes desplazarte 10 veces más rápido o más. Y aparte de llevar un saco, puedes llevar 10 sacos. Exactamente. Claro. Entonces, eso lo impulsó el comercio. Ya. Había que hacer comercio. Ujú. Si vivías en un lugar que era bueno para producir vegetales, Claro. tenías que llegar a otro donde te vendieran animales. Ujú. Y así comenzaba el trueque. Claro. Bueno, y está el camino de la seda y todo eso, muchos siglos después, por supuesto, que fueron lo que desarrollaron mucha gente Ujú. para poder hacer un comercio más integrado en el mundo. Bueno, y hay pueblos que precisamente se desarrollaron al alero de ser buenos comerciantes. Exactamente. En el Mediterráneo tenemos varios casos, ¿no? Exactamente. Mm. Pero eso significó que ya no vivías porque te daban algo de comer en la noche. Claro. Tú simplemente tenías que ganarte las cosas. Claro. Y para eso existió entonces, comenzaba a producirse lo que era la burguesía, Ujú. que se desarrolló fuertemente más tarde, y el proletariado. Claro. Entonces el más vivo Ujú. es el que desarrollaba mejor sus cosas y el que ganaba más dinero. Sí. Y eso significó que ese señor que ganaba más dinero quería tener poder sobre su población. Así es. Así era. Y que nació la política. Mm. La política es tan antigua como el hombre. Sí, que absolutamente. Poco Mm. Nació la política. Entonces, finalmente, el que más tenía, el que más mandaba. Claro. Y la política fue corrigiendo eso de tal forma que el que más aportaba, como en el Imperio Romano, era el que ocupaba los cargos de orden, de Ujú. cargos de importancia. Sí. No era el que tenía más plata, sino que el que tenía más ordenada la cabeza para Claro. poder darle bienestar a su pueblo. ¿Sí? Bueno, entonces la revolución agrícola se manifestó debido a la exigencia del hombre, Mm. de que tenía que alimentarse, de que tenía que organizarse como pueblo. Claro. Entonces tenía que trabajar el campo, tenía que trabajar las laderas, tenía que trabajar las orillas de los ríos, plantando, sembrando, primero siembra, después vinieron los árboles más frutales ya, Claro. pero la causa de eso fue la necesidad de organizarse como especie. Mira. Como lo mencionaba en el programa anterior, el Homo sapiens, o sea, nosotros, tenemos la característica de que somos muy sociables. Ujú. Uno puede conversar con esta frente y llegar a acuerdos. Claro. Los otros homos que hubo eran menos sociables, eran menos buenos para comunicarse. Bueno, probablemente la comunicación que faltaba no les permitía llegar a algún tipo de acuerdo, ¿no? Exactamente, Claro. exactamente. Por ejemplo, el hombre de Neandertal, que se extinguió Sí, con el Homo sapiens hace unos 150.000 años. claro. El Homo sapiens no mató a esta gente, a esa secta. Ellos se fueron solos separando y se fueron a las altas montañas en los Alpes, en Europa. Ya. Y ahí no puede sobrevivir nadie porque Ujú. eso es demasiado frío. Y ahí el Homo sapiens se quedó solito Claro. en la tierra haciendo de las suyas como hasta ahora. Y sobrevivió hasta el día de hoy, ¿no? Claro. Mm. Fíjate que dentro de, ya no es la revolución agrícola, porque ya estaba funcionando la agricultura, pero sí hubo inventos trascendentes Ya. que permitieron que el comercio se manejara mejor y que el hombre pudiera ir haciendo sus producciones y sus inventos como lo conocemos hasta ahora. Por ejemplo, el control del fuego. Ya. Hace unos, no sé, 4.000, 5.000 años, no hace más, comenzaron a desarrollarse las industrias metalúrgicas. Porque el fuego no es un invento humano. No, para nada. Pero el control, del del fuego, sí. eso sí que Claro. es humano. Mm. El fuego siempre existió. Bastaba claro. un rayo, un montón de hoja seca y ya tenía fuego. Claro. Y de hecho, cuando el hombre comenzó a controlar el fuego, comenzó a controlar también su alimentación. Ya. Una carne cocida tiene más proteica que una carne no cocida. Ah, la digiere mejor el La digiere mejor el cuerpo, Ya. exactamente. Ujú. La digiere mejor el cuerpo. Y los dientes te duran más porque la carne está más blanda y Claro. una serie de factores de eso. Ujú. Entonces, el control del fuego fue muy importante, Ujú. como lo fue el asunto de la rueda, términos comerciales, que te podías desplazar más rápido. Claro. Pero hubo otro, por ejemplo, la escritura. La Ya. escritura se inventó en varias partes del mundo al mismo Al tiempo. mismo tiempo. Pero lo que más conoce es el caso de la primera civilización que estaba en Irak, ¿no es cierto? Exactamente. Claro. Bueno, pues estaba Seleucus Mesopotamia. y el Tigris. Claro, justamente. Ahí No. estaba Mesopotamia, que era la Mesopotamia. ciudad más desarrollada, Mm. pero estamos hablando no de hace 10.000 años, sino Sí. que bastante.
Y ahí, por supuesto, que también la gente que ya estaba políticamente organizada, porque es muy importante tener una organización. Por eso existen los alcaldes, Claro. son los que mandan en la comuna. Por eso existen los presidentes, mandan Un país. un país entero. Si tú no tienes organización, es la ley del más fuerte, Claro. que es lo que imperó. Pero hace 4.000 años o más ya existía la necesidad de organizarse. Yo no sé, yo creo que la gente no votaba mucho en ese tiempo, Claro. pero sí había un grado de honestidad muy fuerte, que gobernaba el mejor. Ya. Y el mejor era el mejor, y como el hijo del mejor también era bueno porque tenía más educación, seguían las dinastías, digámoslo así, eran las dinastías del hijo al padre y así seguían, ¿no? Bueno, eso cambió después con Napoleón en la Revolución Francesa, que fue muchísimo después, claro. Claro, pero volvemos al tema, ¿no es cierto? Ya cuando nace o se descubre, se inventa la escritura, ¿qué impactante fue eso? Claro, muy impactante porque ya quedaban registros escritos. De las cosas que hacía el hombre. Por ejemplo, ¿quién inventó la escritura? No se sabe. Claro. No había ni escritura en ese tiempo, antes de inventarla. ¿Quién inventó la rueda? ¿Quién controló el fuego? Con nombre y apellido no se sabe. No. Sí se sabe que ocurrió, porque hay vestigios. Sí. Pero no se sabe quiénes fueron. ¿Por qué? Porque no había escritura. Y al no haber escritura, tú no puedes dejar registros. Claro. Por eso que se llama la prehistoria. La prehistoria duró como hasta, diría yo, unos 4.000, 3.000 años antes de Cristo. Ya. Prehistoria, porque no habían registros. Muy artesanalmente, muy modestamente, comenzaron a desarrollarse los abecedarios, ¿no es cierto? Sí, claro. Hasta que ya en el siglo XIV se inventó la imprenta. Y eso ahí ya cambió todo. Cambió todo. Sí. Entonces ahí ya cualquiera podía estar informado de lo que pasaba en cualquier parte, porque tú podías hacer un periódico, un libro, una revista, en miles de ejemplares. Sí, porque antes de la imprenta lo que se hacía eran copias manuales de los textos, Sí. y eso aparte que haber sido muy caro, pocos podían tener acceso porque muy pocos sabían escribir, y para qué decir, muy pocos sabían leer. Claro. La imprenta, inventada por Johannes Gutenberg, Sí. cambió todo. Claro. Aunque debo entender que intentos de imprenta también hubo en otras partes, ¿no? Sí, pero no al grado de eficiencia que logró Gutenberg. Sí. Fíjate que el mismo Copérnico, de la Revolución Científica, ya en el siglo XV, todos sus manuales están escritos a mano. Claro. Por eso que son tan pocos. Eran los escribanos que se llamaba. Sí. Que era gente especializada en ir copiando la letra. Los copistas, ¿querés? Claro, pero no sabían ni leer ni escribir los copistas. Ellos escribían la letra, imitaban. No, qué maravilla, ¿cómo ha sido eso? Sí. Y tú contabas una historia y estos escribanos no podían escribirla, la escribía el autor de la historia. Claro, le decía, sácame 20 copias para mi papá, para mi mamá. Pero el copista no sabía muy bien lo que estaba escribiendo. Muchos de ellos. Y es por eso que era tan confidencial. Claro. Tú le podías entregar una carta de amor a un copista, no tenía idea de lo que estaba escribiendo. Exactamente. Y las cartas la llevaban y como la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir, llevaban estas cartas de los emperadores reyes por mano y nadie se las quitaba. Claro. Porque era un papel que no servía de mucho si no sabías leer, claro. Entonces, en esa época también ocurren cosas interesantes, como por ejemplo los pensadores. Ya. Yo diría que antes de Platón y Sócrates, 400 años antes de Cristo, no quedaban vestigios de nada. La gente pensaba y hablaba, y al que convencía, convencía. Porque claro, si tenías de tus pensamientos, escribías un tratado y sacaban 4 o 5 copias, ¿a quién ibas a convencer? A nadie. Exactamente. Entonces, estos pensadores comienzan a aparecer unos pocos, no pocos, pero 400 o 500 años antes de Cristo, y ellos fueron marcando una época. Pero fíjate, el más influyente fue Aristóteles. Sí, que fue discípulo de Sócrates y Platón. O sea, ni siquiera discípulo, porque habían muerto ya cuando nació Aristóteles. Pero sí estaban algunos manuscritos que llegaron a manos de Aristóteles. Y este hombre era tan inteligente y se desarrollaba en tantos campos. Hoy día tú tienes uno que es astrónomo, el otro que es abogado, el otro que es filósofo, el otro que es político. Pero antes eran todo. Una persona inteligente era todo. Claro. A ese los mecenas, que eran los reyes, qué sé yo, le daban todas las facilidades para que aprendieran y siguieran aprendiendo y fueran los difusores del conocimiento. Y este Aristóteles, que era muy inteligente, por supuesto, hasta el día de hoy se reconoce, él hablaba de todo. Y él hablaba de todo y lo que decía Aristóteles era. Y si tú te atrevías a contradecirlo, te iba a ir bien mal. Claro. Y este hombre influenció al mundo entero en el campo de la astronomía. Él se las daba de astrónomo. Por supuesto que miraba las estrellas como cualquiera y tomaba sus decisiones, muy equivocadas por lo demás, y entendibles, si no tenían ni telescopio en esa época, no podían ser muy asertivos. Pero igual este Aristóteles influenció a los imperios, a los reyes, a los mandamases, hasta del siglo XIV, del siglo XIII, el pensamiento aristotélico es el que era.
Entonces, Que influyó enormemente en el conocimiento de la época. claro, Mm. pero en el siglo XIV, o sea, 1300 algo, ¿Ya? nació la imprenta. Ujú. Entonces, todos estos postulados de Aristóteles y lo que fuera comenzaron a difundirse por el mundo, que el mundo, por supuesto, del ser humano era mucho más chico que lo que es ahora, ¿no? Ujú. Entonces, la imprenta marcó un cambio trascendente. Ya, Ya la gente estaba informada, ya lo que decía Aristóteles era cuestionado, porque había muchos pensadores científicos que decían, no, mi amigo, en ese tiempo la Tierra era el centro del universo, sí. el centro del universo. Y vaya que no podías contradecirlo, eso lo dijo Copérnico Mira, en el siglo XV. Y este Copérnico se lo mantuvo calladito y estos libros que escribió los tenía bien debajo de su cama, me imagino, para que no se los fueran a pillar. claro, Porque los reyes y la iglesia en general respaldaban notablemente lo que decía Aristóteles. claro. Y dicho esto, hay que decir que con estos caballeros y con la imprenta ayudándolo, nos fuimos entrando en la época, diría yo, más gloriosa del planeta, que fue el Renacimiento. Y bueno, antes de seguir con el Renacimiento, como siempre hacemos una pausa aquí en Chilena FM para recordarles que a esta hora conversamos con el profesor Juan Campino, director del Parque de la Ciencia. Estamos hoy día abordando una parte de la historia que va desde la Revolución Agrícola hasta la Revolución Industrial y por supuesto estamos ya entrando a una época interesante de desarrollo ahí del conocimiento en el hombre. Claro, cuando Sí, llega el Renacimiento, pasan muchas cosas. Antes del Renacimiento, el hombre no tocaba ni pito allí. ya. Simplemente eran los ejércitos, las guerras, el más poderoso, Sí. arrasaban con todo y después arrasaban con ellos también. Mm. Entonces, el hombre no estaba en el centro de la discusión, no estaba en el centro del conocimiento, estaba achicado. Claro. Y si este hombre pensante, como Galileo, como, en fin, tantos otros que hubo, querían decir algo, tenían que pedirle permiso a la iglesia. Claro. Y que no fueran a contradecir los postulados aristotélicos, porque entonces lo iban a pasar mal. Claro, llegaba la Inquisición ahí y los Claro. quemaban o los mataban. La Inquisición, ya existía la Sí, Inquisición. claro. Entonces el Renacimiento pone al hombre como el centro del asunto. Ujú. El hombre ya podía hablar lo que quisiera, el hombre podía pensar, el hombre podía escribir, Sí. podía gritar en la plaza pública lo que le diera la gana. Bueno, no tan así quizás, pero sí tenía más libertades de expresión. Claro. Y el hombre pasó a ser el centro de la cosa. Renacimiento, Da Vinci y tantas otras maravillas de artistas, De genios. claro, cuyas obras hoy día valen millones de dólares y quizás más. Toda esta gente marcó, como te diría, una explosión del conocimiento, Ujú. ¿no es cierto? La Capilla Sixtina que se pintó hace 500 años, qué sé yo, uno cuando va ahí en Roma, mira esto y no puede creer lo que está viendo. Claro. Y eso lo pintó un señor que dormía arriba de su andamio, porque está a 10 o 15 metros de altura. Claro. Él no comía porque le llevaban, iba al baño porque le llevaban, Claro. pero él pintaba y pintaba. Dicen que durante meses no se bajaba de los andamios. Mira, Entonces el hombre comenzó a ser importante y ahí viene, junto con el Renacimiento, un poco después del siglo XVI, XVII, lo que se llamó la Revolución Científica. ya. Y ahí aparecen una serie de caballeros que le cambiaron el pensamiento al mundo. Y eso es porque aparecen todos ellos, se conoce como revolución científica. Exactamente. Es una aparición simultánea de muchos. No, claro, que tomó siglos, Claro. pero estaba la Inquisición. Si Sí. tú decías algo, y la Inquisición fue abolida por Napoleón ahí en el siglo XIX. Claro. Entonces la gente tenía miedo de hablar todavía. Sí. Por supuesto que había más libertad. Mm. Pero la revolución científica comenzó con Copérnico, Ya. siglo XV. Siguió con Galileo, Ujú. siglo XVI. Con Giordano Bruno, que lo mataron en la hoguera, Ah, lo quemaron vivo. Claro. Siguió hubo mucho en la revolución científica, sería largo de enumerar, pero fundamentalmente se personifican en Galileo Galilei. Ya. Porque Galileo Galilei, si bien es cierto que dijo que la Tierra no era el centro del universo, también es cierto que tuvo que contradecirse. Sí. Porque ya se había abierto a la parte científica y les pareció a señores del clero, que era el tribunal eclesiástico, la Inquisición, Claro. que más valía no matar a este hombre que había aportado tanto y que era muy simpático además y gozaba de la popularidad del pueblo. Claro. Entonces ahí comienza a destaparse. Ujú. Todo esto se juntó con el descubrimiento de América, 1492. 1492. Hay que pensar de que antes el mundo era Europa y Asia. Claro. Y vaya que eran pocos los que habitaban. Y un poquito de África, ¿no? Un poquito de África. Claro. Sí. Y a un señor llamado Cristóbal Colón, financiado por la reina Isabel la de España, Claro. lo manda a América. Ujú. Pero no lo manda a evangelizar, ni mucho menos. Lo manda a buscar oro, porque la corona estaba quebrada en ese tiempo. Claro. Entonces, parte este Colón y dice, mire, Colón y varias otras, qué sé yo, empresas conquistadoras, ¿no? Ujú.
Y este Colón le dice a la reina y a Europa entero prácticamente, Claro. aquí hay un continente enterito, caballeros. Sí. Y nosotros llegamos a Centroamérica y miren todos los lingotes de oro que pudimos Mira, traer, aunque claro. dice que no fueron tantos No la fueron historia. tantos, pero igual le nació, y volvemos al tema inicial de todo, la avaricia La avaricia. del ser humano, ¿eh? Exactamente. Claro. Entonces llega este caballero de vuelta donde la reina le soluciona sus problemas económicos, vienen mucha gente de Europa Claro. a América y comienzan a conquistarla de Mm. una manera bien terrible. Esto abrió las puertas de la revolución industrial. Ya. Pero hubo una revolución industrial que comenzó el año 1760 hasta 1840, que fue básica. Ya. ¿Qué pasó en la revolución industrial? ¿Por qué básica dices tú, Juan? Básica, te lo voy a explicar. Hubo dos revoluciones industriales. Mm. La primera, encabezada por el amigo James Watt. James Watt. ¿Qué es lo que hizo James Watt? Inventó la primera máquina en la Tierra Ya. con combustible. Una máquina que podía hacer cosas. Una máquina que tenía un motor a vapor. Ya. Ya se había descubierto el motor a vapor, pero era poco comercial explotarlo, era demasiado caro. Ujú. Y este James Watt comenzó con el motor a vapor, se desarrolló en Inglaterra, Europa, en Estados Unidos, y comenzaron las fábricas a mecanizarse. Ah, mira. Las fábricas. Ese fue el mérito. Y la segunda revolución industrial fue cuando ya existían las máquinas a vapor y simplemente el hombre comenzó a fabricar en cadena. Ah, ya. Claro. Tú tenías que hacer, no sé, una rueda, no hacías una. Tenías tu máquina Fabricás en serie. en serie. Sí. Y eso causó también un desarrollo importante. Ya las cosas mecánicas, ya lo que antes no era accesible a la gente, comenzó a ser accesible. El final de la revolución industrial ya viene para la Primera Guerra Mundial, en Sí. 1914, Ujú. donde ya habían aviones, y todo producto de estos caballeros que se aventuraron. Los burgueses que tenían plata comenzaron a invertir en fábricas. Ya. Y los hombres del campo se comenzaron a venir a las ciudades. Ah, mira. Y eran tanta la emigración hacia las ciudades porque ahí había trabajo. En el campo no había tanto trabajo. Que comenzaron a nacer los sindicatos, los partidos políticos y una serie de cuestiones que hoy día siguen vigentes hasta este momento. Sí. Por lo tanto, es bueno mencionar, dentro de estos inventos de los que hablaremos en los próximos programas en forma más detallada, imagínate tú una población que quiere desplazarse de un lado a otro, Sí. que quiere recorrer, no sé, 200, 300 kilómetros rápido. Claro. Entonces comenzó a aparecer el tren. El tren. ¿Tú te imaginas? Es como ver llegar un platillo volador aquí. Sí. Si los vagones de tren antes eran empujados por caballo, Claro. pero aquí aparece un motor que, Mm. que desplaza absolutamente todo lo conocido Claro. hasta ese entonces. Las ampolletas. Ujú. Las personas que estaban en este desarrollo, Edison, por ejemplo, Sí. inventó las ampolletas y le dieron un contrato de iluminar todo Berlín. Claro. ¿Tú te imaginas la plata que haber ganado ese fulano? Claro. Antes se iluminaba con Con aceite. aceite, cosas Claro. de esas, Claro. que era incómodo. Ujú. Las máquinas para hilar. Antes los textileras tenían serios problemas de abastecimiento, Claro. pero ya con una máquina para poder hilar, tú podías hacer todos los metros de hilo que quisieras Sí. en forma industrial. Se desarrollaron las textileras aceleradamente. Luego, un poco más adelante, las telecomunicaciones. Claro. Mira que era importante poder comunicarte a distancia. Apareció el Morse. Sí. Tú podías hablar de Inglaterra hasta París y la comunicación era inmediata. Era inmediato porque te llegaba el mensaje al tiro. Al tiro. Claro. Antes no, era por barco y se demoraba meses. Claro, o por caballos, si es que no lo asaltaban y Claro, también pasaba eso. Sí. Mm. Ya antes de la Primera Guerra Mundial vinieron los aviones. Claro. Te podías trasladar de un continente al otro prácticamente en cosa de horas. Ujú. Entonces hubo un cambio importante en la manera de vivir de la gente. Ya. Ya tenías un montón de elementos que te permitía vivir mejor. ¿Y sabes lo que comenzó a pasar ahí? Que la mortalidad comenzó a bajar. Ya. Ya las guaguas no se morían porque podían nacer en un hospital, en un ambiente controlado de temperatura, qué sé yo, y la gente comenzó a convivir de otra manera. Claro. Y lo que cambió drásticamente, y con esto podemos terminar, Ujú. fue la educación. Claro. La educación, que es el eje fundamental de lo que es hoy día el desarrollo de la especie humana, es la educación, comenzó a gestarse entonces en forma masiva y en forma eficiente a partir de, diría yo, finales del siglo XVIII. Juan, te queremos agradecer una vez más que nos haya acompañado esta semana para ir avanzando en nuestra historia. La próxima seguiremos con otros aspectos también, ya adentrándonos en otros temas. Muchas gracias. Gracias a ti, Luis. Has estado una semana más con nosotros, profesor Juan Campino, director del Parque de la Ciencia aquí en el Chilena FM 101.3. Momento para una pausa. Ya seguimos con ustedes.